Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase más de Biología de décimo de Ciencia. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante acerca de cómo está constituido nuestro cuerpo, que son por medio de bioelementos y biomoléculas. Si mal no recuerdo, cuando a ustedes se les explica las teorías del origen de la vida, una de las teorías más acertadas acerca del origen de la vida dice que nosotros, los seres vivos, se originaron a través de bioelementos y que estos bioelementos están en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Y que los seres vivos están constituidos por elementos químicos inorgánicos. La teoría de la evolución química o teoría química explica de cómo se originaron todos los seres vivos a partir de moléculas sencillas, moléculas químicas inorgánicas. Y sabemos que el cuerpo humano está constituido por biomoléculas y por bioelementos. Nuestros huesos están compuestos por elementos. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo vitaminas, minerales, tenemos nutrientes como las proteínas, grasas, lípidos, que son compuestos orgánicos y también inorgánicos, como el agua, el oxígeno, son indispensables para la vida. De allí parte la creencia de que el origen de la vida tuvo o da pie de que esto fue a partir de moléculas sencillas como que la que acabo de mencionar. Y por eso en el día de hoy un tema muy importante, porque nuestro cuerpo tiene ciertos componentes, tiene todos los componentes o elementos químicos que existen en la actualidad. Todos estos elementos químicos que de repente ustedes conocen, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, están en la naturaleza. Entonces ustedes ahora en clase van a observar o van a escuchar cómo están constituidos dentro de los organismos vivos. Importancia de los elementos inorgánicos en los seres vivos. Son elementos, acuérdense que cuando hablamos de elementos inorgánicos, elementos orgánicos, o materia orgánica o materia inorgánica, tiene que ver mucho con los elementos. Los elementos inorgánicos, cuando hablamos de elementos orgánicos, estamos hablando con esos compuestos, elementos que en general no tienen vida, pero que son indispensables en los organismos o los seres vivos. Sumamente importante. ¿Cuáles crees que son los elementos inorgánicos que necesitan los seres vivos? ¿Crees que podemos vivir sin los elementos inorgánicos? ¿Y por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? A ver a alguien, a un participante voluntario, con la primera pregunta. ¿Cuáles crees que son los elementos inorgánicos que necesitan los seres vivos? Cualquiera puede responder. Víctor. Óxido. Oxígeno, me dijo. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Aparte del oxígeno, ¿cuál más? ¿O solamente el oxígeno? Jóvenes, usted tiene que saber por lo menos lo importante o la importancia de esos elementos. Y ahí se lo estoy poniendo en la imagen. Eso que ustedes ven, esas balotas que ustedes ven allí, son elementos. Simple y sencillo que ustedes no están por medio de símbolos. Hidrógeno. Hidrógeno, Carbono. carbono, Nitrógeno. nitrógeno, fósforo, son los elementos más importantes. CHON son los elementos más importantes que está compuesto en los seres vivos.
Ahí en esa imagen ustedes ven ahí el cromo, el zinc, el magnesio, el calcio, el sodio, el hierro, selenio, flúor y el cobre. Son elementos que también son importantes en los seres vivos, pero esos elementos de repente no todos los tenemos. Algunos que no, algunos en pequeñas cantidades, otras en mayores cantidades, pero todos son indispensables para la vida. ¿Crees que podemos vivir sin los elementos inorgánicos? Claro que no. No podemos vivir sin los elementos inorgánicos o los compuestos inorgánicos. No podemos vivir sin oxígeno. La mayoría de los seres vivos que existen en el planeta Tierra necesitan el oxígeno para poder sobrevivir. Necesitan el agua para poder vivir. No crean que los peces, porque viven en el agua, ellos no respiran oxígeno. Ellos necesitan oxígeno. Ellos toman el oxígeno del agua. Así que es uno de los compuestos más, uno de los elementos más importantes sobre el planeta Tierra, es el oxígeno. Donde haya presencia de oxígeno, siempre va a haber vida. Porque es uno del elemento esencial de la naturaleza. A veces pensamos que hay un elemento más importante que otro. De repente sí, puede que haya un elemento más importante que otro, porque así mismo es la cantidad, en las pequeñas o mayores cantidades, es que se necesita en ese elemento. De repente sí, hay uno más importante que otro, pero no significa eso que los demás elementos no sean indispensables para los seres vivos. Claro que sí, que son elementos indispensables. ¿Qué son los elementos inorgánicos? Entre los compuestos inorgánicos más importantes de los seres vivos tenemos el agua y las sales minerales que abundan en el suelo y el dióxido de carbono, el cual exhalamos nosotros cuando respiramos y es utilizado por las plantas para la fotosíntesis. Todos los organismos, todos los seres vivos necesitan de todos esos elementos inorgánicos, todos, absolutamente todos. Nosotros desechamos el dióxido de carbono que no necesitamos, pero las plantas lo necesitan para hacer que el proceso que se llama la fotosíntesis. En el proceso de la fotosíntesis, las plantas desechan el oxígeno como producto, pero nosotros lo necesitamos para respirar. Entonces hay como un ciclo. Lo que tú desechas, otro ser vivo lo utiliza. Entonces, es indispensable, es necesario los elementos inorgánicos y los compuestos inorgánicos. Ahora bien, ¿qué seres vivos no necesitan agua? La mayoría de los seres vivos necesitan el agua, necesitan las sales minerales que están en el suelo, porque es indispensable para el proceso de crecimiento y reproducción de esos seres vivos. Dice que el agua y los minerales son los elementos de mayor presencia en nuestro planeta. La mayor parte de nuestro planeta se encuentra compuesto por elementos inorgánicos y más de la mitad de la superficie se encuentra cubierta por agua. Entonces, sería ilógico suponer que la mayor parte de nuestro cuerpo no esté formado por agua y que los elementos inorgánicos, minerales, se encuentran también presentes en su volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro planeta, del 100% que lo compone, el 75% es agua y el 25% es tierra. En nuestro cuerpo es casi similar. Nuestro cuerpo es 70% agua y 30% masa. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que es uno de los compuestos más abundantes en nuestro planeta y es uno de los compuestos o elementos que se necesitan en nuestro planeta para múltiples funciones. Aunque podemos decir que aunque el 75% del planeta Tierra es agua, significa que de ese 75% de agua, no todo es agua dulce. Ahí entonces lo componen agua salada y agua dulce. Y el agua dulce
solamente ocupa un 5% a nivel mundial de nuestro planeta o en nuestro planeta. Y el otro porcentaje es agua salada, pero sigue siendo agua. Al final el compuesto sigue siendo agua, aunque tenga otros compuestos allí involucrados. Cuando nosotros respiramos, en el proceso de la respiración, nosotros utilizamos el oxígeno como producto de la respiración. Nosotros, perdón, usamos el oxígeno para hacer el proceso completo de la respiración. Y lo que nosotros desechamos es el dióxido de carbono, que para nosotros es letal. El dióxido de carbono es letal para la atmósfera igual. Entonces, estos compuestos, por eso decía, estos elementos y estos compuestos son importantes para unos y para nosotros son letales, pero para nosotros son letales y es importante para otros seres vivos. De los compuestos inorgánicos más comunes que existen, ahí tenemos las sales, los ácidos, los hidruros, los óxidos, hidróxidos. Estos compuestos inorgánicos ustedes tienen diferentes propiedades, diferentes características, diferente presentación en la naturaleza, pero son importantes en ella, porque eso depende de la composición de los seres vivos. Primero vamos a ver los bioelementos. Todos los seres vivos están constituidos cualitativamente y cuantitativamente por los mismos elementos químicos. ¿Y cuáles son esos elementos químicos? Lo que dije hace un rato, lo más importante: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. De todos los elementos que se hallan en la corteza terrestre, solo unos 25 son componentes de los seres vivos. Se denominan bioelementos o elementos biogénicos, aquellos elementos químicos que se encuentran en los organismos vivos. ¿Por qué se le llaman bioelementos? Porque son elementos que se encuentran en los organismos vivos y solamente son 25 de esos bioelementos que se encuentran en los seres vivos. Estos bioelementos son indispensables para los organismos vivos. En la naturaleza existen alrededor de 121, de 120 a 121 elementos que están en la tabla periódica. Cada uno tiene una simbología, cada uno tiene un nombre y cada uno es diferente al otro. Cada uno tiene un peso atómico, cada uno tiene una masa atómica diferente. Desde 121, solamente 25 lo componen los bioelementos. Ya le expliqué lo que son más indispensables: el carbono, el oxígeno, nitrógeno, el hidrógeno. Cuando ustedes van a estudiar química, ustedes van a encontrar que ustedes tienen que tener a mano una tabla periódica. Ahí ustedes van a encontrar todos los elementos químicos que existen en la naturaleza. Son alrededor de los que ya les dije, 121. Cada uno tiene una simbología. Por ejemplo, usted ve la H, ya sabemos que ese es hidrógeno. Usted ve la C, carbono, O, oxígeno, N, nitrógeno. Pero no todos, no crean que porque la primera inicial es el elemento. No, porque el cobre es Cu, el mercurio es Hg, y así ustedes tienen que aprenderse la simbología cuando ustedes van a dar química. Pero estos 25, la mayoría son 25 elementos, la mayoría están en pequeñas cantidades, presentes en los seres vivos en pequeñas cantidades. Por ejemplo, el magnesio está en pequeña cantidad, el calcio, que son bioelementos, el fósforo, manganeso. Esos bioelementos se encuentran en pequeñas cantidades, pero son indispensables en los seres vivos. Entonces, aquí tenemos un mapa conceptual en donde podemos explicar que esos bioelementos se clasifican en primarios, secundarios y oligoelementos.
¿Por qué primario y secundario? Porque están en mayores cantidades y constituyen una mayor cantidad en el organismo vivo. Secundario porque no están en menos cantidades y son menos indispensables. Y los oligoelementos son pequeñísimas cantidades. En los bioelementos primarios dice que constituyen el 96% de los seres vivos y está compuesto de ¿cuáles? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Son los bioelementos primarios. En los bioelementos secundarios lo componen el 3.3% de los seres vivos. Ahí tenemos el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el cloro. Y los oligoelementos constituyen un 0.1%, o sea que se encuentran en pequeñísimas cantidades. Y estos son el hierro, el cobre, el zinc, flúor, el indio, el yodo, perdón, que son pequeñas cantidades que se encuentran en los seres vivos. Entre mayor cantidad de esos elementos se encuentran en los seres vivos, asimismo lo vas clasificando en las 3 categorías. Pero hay otros oligoelementos o bioelementos secundarios que usted también lo va a encontrar en pequeñas cantidades. Bien, usted puede decir, bueno, todas estas exploraciones que se hacen a nivel extraterrestre, a nivel fuera del planeta, han encontrado que hay bioelementos en esos planetas. Claro, porque acuérdense que no solamente esto lo vas a encontrar en el planeta Tierra, por lo menos el carbono lo puedes encontrar en otro planeta. El oxígeno, de repente en pequeñas cantidades, pero está presente. Si usted se pone a investigar la composición de los planetas del sistema solar, usted se va a encontrar que en algunos por lo menos va a tener ciertos gases que son indispensables allá, pero acá no, como el metano, el hidrógeno, están en pequeñas cantidades, en grandes cantidades. Nuestro Sol está compuesto por un elemento muy indispensable, se llama helio. Y el helio es un elemento que está presente en la tabla periódica. Ahora vamos a ver las biomoléculas. Vimos los bioelementos, que son elementos que pertenecen a los seres vivos. Ahora vemos las biomoléculas, que son las moléculas que están presentes en los seres vivos. Dice que son compuestos inorgánicos formados por compuestos de carbono. Esto es aquello en lo que el átomo de carbono es un elemento esencial en la molécula y forma en ella la cadena básica a la que están unidas los demás elementos químicos. ¿Qué significa eso? Para que se denomine una biomolécula debe tener átomo de carbono en ella. Y que ese átomo de carbono es el elemento esencial o primordial en esa molécula. Y de allí se va a formar los otros puentes o cadenas que estén unidos a ese átomo de carbono. Entonces, esas biomoléculas son indispensables en los seres vivos. ¿Y cuáles son esas biomoléculas? Tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Por entonces ustedes preguntarán, ¿pero dónde yo consigo todas esas biomoléculas? Están presentes en los nutrientes, en los alimentos que usted consume. Si ustedes ven que dentro de esa biomolécula está presente los átomos de carbono. Si vamos a ver carbohidrato, tiene el átomo carbono central aquí, dice CH2. Y de ahí va a tener puentes o cadenas de oxígeno y de hidrógeno, OH o cuando digo OH significa hidróxido. Cuando hablamos de H es hidrógeno. Entonces, esos compuestos, esas biomoléculas están unidas por un átomo de carbono que está presente en el CH2. Cuando hablamos de los lípidos,
son compuestos que también tienen átomos carbono, pero ¿qué son los lípidos? Son los ácidos grasos. Podemos decir que son las grasas. Son indispensables en el organismo vivo. Casi mayoría de los seres vivos tienen grasas o las necesitan dentro de ella para poder realizar las funciones necesarias en el metabolismo celular. Puede que el metabolismo celular es cuando vas a utilizar los nutrientes que están en el medio y lo vas a desdoblar y lo vas a descomponer en otras moléculas más sencillas. Sabemos que, bueno, que usted siempre le han dicho que lo que es las grasas, los ácidos grasos, son dañinos para la salud, pero son indispensables en los organismos vivos. Tenemos las proteínas enlazadas por un átomo central de carbono. Claro que está presente. ¿Y cuántas proteínas? Cuando nos dicen a nosotros los nutricionistas que nosotros necesitamos las proteínas necesarias para tener una dieta balanceada. Entonces, tenemos que consumir alimentos ricos en proteínas. Cuando hablamos de proteínas, y que es indispensable en los organismos vivos como el ser humano, entonces nosotros tenemos que consumir alimentos ricos en ellos. Pero nunca nos dicen que tenemos que consumir alimentos ricos en ácido graso o en grasa, porque la grasa por lo general nos provoca ciertas enfermedades, pero no en grandes cantidades, porque todo en exceso al final es dañino para la salud. Entonces, cuando hablamos de carbohidratos, nuestro cuerpo necesita carbohidratos. ¿Por qué nuestro cuerpo necesita carbohidratos? Porque necesita azúcares, necesita almidón, y entonces tienes que consumir alimentos que estén ricos en carbohidratos, ricos en proteínas, pero por lo general no tan ricos en grasa, porque al final las grasas nos pueden provocar ciertas enfermedades en el sistema circulatorio. Los ácidos nucleicos son otras biomoléculas, pero si los ácidos nucleicos también tienen un átomo enlazado de carbono. Pero los ácidos nucleicos, acuérdense que están en dos partes, el ADN y el ARN. Cuando hablamos del ARN es un ácido desoxirribonucleico y cuando hablamos de ARN, ácido ribonucleico. Son los dos ácidos nucleicos que están presentes en las células, en los organismos vivos, en todos los organismos vivos. Cuando yo le dije que, si no le he explicado, cuando se da esto de las teorías del origen de la vida, nosotros tenemos un ancestro común que es la célula comunidad estructural y funcional de todo ser vivo. Para que sea considerado ser vivo debe tener células, y si tiene células significa que tiene ácido nucleico como el ADN y el ARN. Así que tiene que estar presente en las células. Y le decía también que los virus no tienen ambos ácidos nucleicos, los virus solamente tienen o ARN o tienen ADN, pero no ambos. Por eso a ellos no se les consideran seres vivos. Entonces los ácidos nucleicos es indispensable. Y donde usted ve la parte no es que usted va a decir, no, yo tengo que consumir alimentos ricos en ácido nucleico, porque esto usted lo tiene ya a nivel celular. Son los encargados de la transmisión de las características hereditarias, son los encargados de enviar el mensaje a la célula para que ésta se pueda replicar. Y esas son las funciones de ellos. Mientras que los otros tres biomoléculas, como los carbohidratos, lípidos y proteínas, los encontramos en los nutrientes que consumimos a diario. Porque estos nutrientes sí tenemos que consumirlos. ¿Para qué? Para tener esas biomoléculas en nuestro organismo siempre. A pesar que, bueno, que nosotros tenemos esas biomoléculas dentro de ellas, pero también la estamos consumiendo. Cuando usted se come un plato de arroz, está comiendo carbohidratos, alimentos ricos en carbohidratos. Cuando usted va a comerse un trozo de carne, está consumiendo alimentos ricos en proteína. Entonces,
Estas son las biomoléculas necesarias en nuestro cuerpo. Hay que saber, hay que tener presente y comparar que bioelementos y biomoléculas, cada uno cada bloque por separado, claro que es diferente, porque uno trata de moléculas, acuérdense que las moléculas son compuestos, y otro trata de elementos, elementos indispensables, elementos son átomos, compuestos por él mismo nada más. Por eso que se le habla de carbono, oxígeno, nitrógeno por separado. Cuando estos átomos se unen, carbono, hidrógeno, oxígeno, empieza a unirse, entonces se están formando las biomoléculas. Una de las moléculas esenciales en la vida es el agua, porque ella está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. O sea que para que se forme agua, para que el agua se considere una biomolécula, está compuesto por estos 2 elementos. Ustedes ven esas cadenas que están aquí abajo de cada biomolécula. Ustedes ven la imagen, ¿verdad?, de la biomolécula, y en la parte de abajo ven como un diagramita. Bueno, esa es el compuesto molecular que está formado de hidrógeno, y por eso les decía que los organismos, casi la mayoría, estamos conformados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, porque aquí está la evidencia. Si usted ve el carbohidrato, tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Si nos vamos a los lípidos, también carbono, hidrógeno y oxígeno. Si vas a la proteína, ya aquí tiene 4, carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Y si vamos a los ácidos nucleicos, igual. Por eso que le decía que son los compuestos que mayormente el 96% está presente en los seres vivos, porque son los que más están presentes. Si nos vamos, imagínense, si vamos al compuesto de los hidrocarburos y esto, ellos están compuestos por átomos de ¿qué? Carbono, hidrógeno y oxígeno. A pesar que los hidrocarburos es un compuesto que nosotros no consumimos, claro está, los hidrocarburos utilizan para lo que es la parte de los combustibles fósiles, ¿no? Como gasolina y diésel, pero ellos, si ven, están compuestos por esos átomos que son también de la parte de los bioelementos y son parte también de las biomoléculas. Entonces, es importante conocer cómo está constituido nuestro cuerpo, y cada vez de que vayamos a hablar de bioelementos, ya saben que son los 25 elementos a los cuales está constituido el organismo de los seres vivos. Cuando hablamos de biomoléculas, entonces estamos hablando de esos compuestos o esos organismos vivos compuestos de diferentes moléculas. ¿Preguntas? Bien, vamos al taller número 4. ¿Qué van a hacer en el taller número 4? Ustedes van a investigar cuáles son los compuestos inorgánicos más importantes para el ser humano, porque estábamos hablando de los organismos vivos, de los seres vivos, ¿no? En general. Ahora me van a investigar cuáles son los compuestos inorgánicos más importantes para el ser humano. Cuando hablamos de compuestos inorgánicos, ubíquense en elementos y en compuestos, los 2. Van a hacer un mapa conceptual con los elementos inorgánicos de importancia para los seres vivos. Como el que yo hice hace un rato, ustedes también van a hacer uno con los elementos inorgánicos de importancia para los seres vivos. Esa es la actividad número 4 que estaré subiendo a la plataforma.